ahora, finalmente, y antes de comenzar con la demo, queríamos dejar claros unos pequeños conceptos previos a tener en cuenta a la hora de trabajar con el menú de previsión de leche. Bueno, para que el informe de previsión de leche sea lo más preciso posible, hemos de registrar la mayor cantidad de datos posible. Esto es, si tenemos pocos datos, pues las previsiones van a ser poco certeras. Pero si tenemos muchos datos, tanto reproductivos o de otro tipo, vamos a tener unas previsiones más certeras, más exactas. Bueno, como comentamos, la información de previsión de leche se basa en datos suministrados de producción previas de las vacas, ya sean del control lechero, de sala o robot de ordeño, y además de los datos reproductivos de las mismas. Y bueno, además tienen en cuenta las bajas y las compras previstas en los próximos meses. Por último, se puede visualizar la previsión de manera individual o de manera general. Vale. Bueno, habiendo visto estos conceptos previos a tener en cuenta, vamos ahora a pasar a la demo. Vale, aquí tenemos nuestro programa, nuestro panel de control. En primer lugar, y puesto que es lo primero que vemos en el programa, nada, indicaros que es posible tener aquí en los índices básicos de productividad los datos de las recogidas de leche en nuestro panel de control. Hola Rodrigo, perdona, ¿cómo puedo añadir estas recogidas de leche a mi panel de control? Muy buena pregunta. Pues mira, Lucía, aquí tenemos una pequeña rueda dentada. Si pinchamos en la rueda dentada, podemos añadir aquí en datos de recogida de leche. Los podréis encontrar en alguna de vuestras líneas. Nosotros lo hemos subido aquí arriba y podéis seleccionar botón o gráfico. Además, especialmente para el botón, podréis elegir cuáles son los datos favorables y desfavorables con los que os gustaría contar. Y, bueno, como muchos otros indicadores, estos indicadores podemos moverlos y seleccionar en qué posición dentro de nuestro panel de control los podemos visualizar. Es decir, si lo movemos hacia abajo, lo veremos aquí en el medio, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo accedemos al menú de la previsión de producción? Bueno, pues vamos a la cabeza de la vaca y aquí en gestión, si vamos aquí al menú 9, vamos a encontrar todas estas posibilidades. Bueno, aquí tenemos 4 submenús. Para registrar los datos tendríamos que seleccionar el primero de ellos, entrada de datos. Todos estos datos se introducen de manera manual. Vale, aquí vemos entrada manual y aquí tenemos varias posibilidades de entrada de datos. Bueno, por un lado, no es que sea demasiado relevante, pero bueno, hay usuarios a los que sí que les interesa. Pueden seleccionar la posibilidad de añadir la leche como kilogramos o como litros. Está esta posibilidad. Luego, aquí a continuación tenemos varias opciones: recogidas, resultados de calidad y número de pago. Las más importantes son las de recogidas y las de número de pago. Entonces, para tener la información en el panel de control de las recogidas, lo fundamental es este. Aquí podríamos ir añadiendo las recogidas por día, en la opción de recogidas. Por último, si queremos tener una comparación en la previsión con lo recogido en realidad y visualizarla en relación bueno, al pasado y comparándola, tendríamos que seleccionar la opción de número de pago. Vamos a seleccionar las 3 opciones para que veamos cómo funcionan las 3. Sí, Rodrigo, perdona, ¿con los Sí, pagos hay algún informe con el que podamos también analizar los ingresos y demás? pues mira, sí que existe. Los datos de pagos registrados podrán también ser utilizados directamente en el módulo de economía. En el informe técnico y económico se tirará la información de las entradas de pagos registradas. Ujú. Genial. Vale, pues en cuanto aquí, en la entrada manual, vamos a seleccionar las 3 casillas para que veamos cómo vamos a navegar por el asistente con las diferentes opciones. Si marcásemos solamente
la opción de recogidas, nos aparecería en primer lugar, nos aparecería esto. Y aquí podemos ir seleccionando los días en los que tenemos la recogida, la hora, bueno, la hora no tiene mucha importancia, y los kilos de leche recogido. Así también podemos registrar los porcentajes de grasa, proteína, lactosa y la urea. Esta información es la que va a quedar registrada en el panel de control. Si pasamos aquí a siguiente, vamos a ver la entrada para calidad. Recordemos que habíamos también seleccionado aquí los resultados de calidad. Entonces, aquí podríamos poner para cada una de esas entradas, podríamos dar más información acerca de la calidad de la leche. Podríamos hablar del recuento, del nivel de acidez, bueno, de toda una serie de indicadores. Estos indicadores, bueno, en general no suelen tener tanta relevancia a la hora de introducir las recogidas de leche, pero bueno, que sepáis que la opción está aquí. Y por último, al haber seleccionado también el número de pago, aquí lo que vamos a registrar es por mes cuántos de kilos de leche se han recogido, los porcentajes de grasa, proteína y lactosa y el precio de la leche el precio de la leche y el pago de la leche. Entonces, en este menú, bueno, pues tendremos que hacerlo mensualmente. Tenemos que ir introduciendo estos datos mensualmente. Vale, esto es en cuanto a la entrada de datos. Recordemos que este es el único lugar del menú en el que podemos introducir datos. Bien, bueno, pues ahora habiendo visto cómo se registran los datos, vamos a pasar al menú 2, entregas de leche. Este menú es un informe que se creó exclusivamente para Países Bajos y en España, bueno, no tienen no tienen importancia, no son de gran utilidad. Este sí, ahora vamos a pasar al menú 3, análisis e informes, y aquí sí que tenemos algunos informes bastante interesantes. Vale. Por un lado, tenemos aquí el primer informe, que es el de análisis mensual y anual. Si vamos a este informe, vamos a ver, bueno, tenemos aquí un gráfico, tenemos por mes y por año y vamos a ir poco a poco. En este gráfico lo que tenemos es la del último mes, por cada uno de los días, cada una de las recogidas, tenemos cuál ha sido la recogida de cada uno de esos días. Podemos ver pues, si está en descenso, si está en aumento, cuál es la situación y podemos compararlas en este caso noviembre del 2022 con noviembre del 2021 y con noviembre del 2020. Entonces vemos que, bueno, en este año la recogida en noviembre pues, ha sido algo inferior a la de años pasados. También podemos comparar meses previos moviéndonos por estas flechas. Vale. Finalmente Sí, tenemos a aquí mí, también... ¿Sí? Sí, perdona, coméntame, Rodrigo, a Lucía. mí me gustaría ver los años previos. ¿Podrían verse, por ejemplo, los últimos 5 años? ¿Sería posible? Sí, sí que sería posible. Efectivamente es verdad que, claro, aquí tenemos, por defecto vemos los 3 últimos años y aquí si vamos a años, también vemos todos los meses del último año. Aquí también sacamos los datos de lo que hayamos introducido y vemos comparando los 3 últimos años. ¿Cómo haríamos para ver los 5 últimos años? Bueno, podríamos ver siempre en bloques de 3, podríamos movernos con las flechas, podríamos verlos desde el 2018 hasta el 2020. Bueno, aquí esto es una base de datos demo, entonces es verdad que hay algunos datos que no se muestran correctamente, pero bueno, para que veáis que sí que se pueden ver los datos del 2018, del 2019 y del 2020. ¿Esto te ayudaría, Lucía? Sí, sería muy útil poder ver la evolución en los últimos 5 años. Ujú. Sí. Vale. Muy bien. ¿Qué más informes tenemos aquí en el menú 9.3, análisis e informes? Bueno, tenemos un pequeño informe que es el análisis de urea. Este informe nos muestra si la ración es óptima o no, la ración de concentrado, en base a la urea que se mide en el tanque.
nos indica si hay abundancia o escasez de, bueno, o bien de proteína o bien de energía. Cada uno de estos puntos es una medición, tenemos aquí la leyenda, y si pinchamos en cada uno de estos puntos, podremos visualizar todos los detalles de la recogida de ese día. Cuál ha sido la lactosa, la urea, la proteína, la grasa y, bueno, y la leche, por supuesto. Entonces, bueno, aquí tendríamos para saber si estamos dando una ración adecuada. Además, puesto que somos conscientes de que, bueno, de que la ración ha de ser diferente en función de la época del año, podemos seleccionar aquí la época del año en la que nos encontramos para que lo tenga en cuenta el análisis. Por defecto, estamos en invierno, por lo que, por tanto, nos muestra este gráfico teniendo en cuenta las condiciones invernales. Cambiaría en función de si seleccionamos uno u otro. Eso está muy bien, la verdad. Pero me surge una duda. Yo estoy ubicada en Málaga y creo que aquí la época de verano empieza mucho más temprano y termina más tarde que en otras zonas de España. Ujú. Entonces, ¿habría alguna manera de configurar esto para que se me muestre por defecto el periodo correcto? Pues sí que la hay. Sí, es verdad que, claro, no es lo mismo Málaga que Galicia. Entonces, sí, podemos, aquí en propiedades, tenemos un botón que dice propiedades. Aquí nosotros podemos decidir cuáles son las fechas de verano y de invierno para nuestra región. De esta manera, automáticamente se nos mostrará aquí el periodo en el que nos encontremos. Genial, gracias. Ujú. Vale. Bueno, pues esto en cuanto al análisis de urea. Tenemos también, vamos a ir ahora a otro análisis que es el de informe de producción. Si vamos aquí al informe de producción, tenemos básicamente un listado con todas las recogidas de leche registradas. Es muy parecida a la tabla que encontramos en el panel de control, pero vemos aquí todas las recogidas de un periodo determinado, con toda la información que hayamos registrado. Recordemos que en el panel de control no visualizamos todas, visualizamos solamente las últimas. Si nos vamos a este informe, aquí sí que ya podemos visualizar todas las recogidas de leche. ¿Y tendría la posibilidad de modificar el periodo que se visualiza en este informe? Pues sí, sí que existe esa posibilidad. Mira, aquí de nuevo en propiedades, bueno, ya sabéis que a lo largo de todo el programa, en el botón de propiedades nos permite mucha flexibilidad. Si vamos a propiedades, aquí podemos seleccionar cuál es la fecha de inicio y la fecha final que nos interesa visualizar en el informe. Podríamos elegir las del último mes o las del último año, etc. Lo Perfecto. mismo con los meses. Aquí tenemos el informe de recogidas que hemos ido añadiendo al haber seleccionado recogidas en el registro de datos, en la introducción de datos, pero también aquí podemos visualizar si registramos también la opción de número de pago, también podemos visualizar aquí las recogidas por meses. Aquí tenemos las recogidas de los últimos meses. Y de nuevo aquí podemos visualizar la información bueno, podemos clasificar la información también, por cierto, por fecha, por hora, por leche, etcétera, por orden. Podemos elegir algún orden. Muy bien, pues esto en cuanto a los informes de producción. Y tenemos también, quería mostrar, bueno, informes de calidad es también un informe que se utiliza mucho en Países Bajos. Aquí en España no se utiliza tanto, pero ahora sí que vamos a ir al último menú, que es el de informe de información de previsión de leche. Aquí tenemos varios submenús en los que nos dan bastante información relacionada con la situación individual de cada una de las vacas y la situación general en cuanto a la previsión de leche. Si pinchamos en él, aquí vemos 4 menús. Los 4 menús tienen bastante potencial. Vamos a ellos. Entonces, vemos aquí el primero es el de información por vaca. Si nos vamos al de información por vaca, vamos, es un previo, no nos da la información exacta de la producción de leche, pero sí que nos da la fecha del último parto, el estado y en el caso de que de que tengan alguna fecha de descarte prevista, también la podríamos visualizar aquí en la penúltima columna.
Vale, aquí tenemos pues todas las vacas de nuestro rebaño. Vale, luego tenemos otro informe que es el de plan de eliminación de animales. Si pinchamos en él, bueno, vemos los animales que tienen una fecha pendiente de sacrificio. Entonces, en este caso tenemos 6 animales que estaban en el bloque de descartes a los que se les ha registrado una fecha pendiente de sacrificio. Perdona, Rodrigo, ¿cómo puedo meter esa fecha pendiente de sacrificio a algún animal? No he encontrado la forma. No sé si Ah, podrías pues ayudarme. sí, sí, muy buena pregunta. Es verdad que esto es una pregunta que nos llega bastante. Entonces, bueno, os comentamos, hay varias formas de hacerlo. Por un lado, en este mismo informe, sin salir de este informe, lo podemos realizar pinchando simplemente en Nuevo. Si pinchamos en Nuevo, por ejemplo, podemos seleccionar una vaca, la vaca 25, por ejemplo, eh, y aquí podríamos decidir cuál es la fecha de baja planificada. Supongamos que la queremos dar de baja el día 30 del mes y en el momento en el que aceptemos, pues aparecerá en el listado. De hecho, lo podemos poner aquí. Aquí ya la tenemos, esta línea. Ahora ya hay 7 animales. Luego, hay más formas. Por ejemplo, si nos desde registro animal también se puede hacer. Si nos vamos aquí a registro animal, vamos a la pestaña de movimientos y aquí podemos añadir una nueva fecha esperada de sacrificio. Y aquí ya nos solicita la fecha de descarte prevista. Por último, hay otra opción que es desde eventos diarios. No obstante, para esto es importante, desde eventos diarios, que en ajustes tengamos activada en la pestaña de gestación que tengamos activada la opción de descarte, de preguntar por fecha de sacrificio al declarar algún animal como descarte. De esta manera, en el momento en el que llevamos algún animal a descarte, nos aparecerá aquí la fecha esperada de baja, que podremos ponerla pues, a día 30 también. ¿Vale? Entonces, si ahora volvemos a abrir el plan de eliminación de animales, nos aparecerá el animal 9 también, con fecha prevista de sacrificio el 30 de diciembre. Bueno, Lucía, como ves, tienes aquí varias opciones para hacerlo. Genial, genial. Me ha quedado muy claro, la verdad. Gracias. Nada. Tenemos por último, tenemos también dentro de este informe queríamos comentaros también la posibilidad de no solamente añadir potenciales o futuras bajas de animales, sino que también aquí en nuevo podemos seleccionar, pues si vamos en lugar de dar de baja a unos animales, realizar una compra de 3 animales, podríamos aquí añadir estos 3 animales con la producción esperada de kilogramos por día de leche. De esta manera, también esto se tendrá en cuenta y la fecha de entrada de estos animales, la fecha de parto prevista, se tendrá en cuenta para la previsión de producción de leche total de la ganadería. Vale. Luego, también aquí tenemos otro informe, el informe 4, producción prevista por vaca. Este informe nos da una predicción de lo que producirá, no a nivel global, sino cada una de las vacas hasta finales del año que viene. En este caso, hasta el 31 de diciembre del año que viene, del 2023. Siempre va a ser el final del año próximo al que estamos. Por un lado, nos da información de la lactación actual y por otro lado, nos da la producción de la siguiente lactación, la producción prevista de la siguiente lactación, no obstante, hasta esta fecha. Es decir, si la siguiente lactación se prevé que para algún animal que comienza a finales del año que viene, pues solamente nos va a mostrar muy poca producción, puesto que solamente nos va a mostrar la esperada hasta el final del año, hasta el final del mes del próximo año.
del próximo diciembre. ¿Vale? Genial. Rodrigo, mira, perdona, ¿ese valor total es la Sí, suma de ambas o a qué se refiere? sí, vemos aquí donde pone total es la suma de las producciones de la próxima lactación y de la lactación actual. En este caso no tiene producción actual, pero porque está seca este animal. No obstante, aquí vemos que, por lo tanto, aquí en total solamente vemos la de la próxima lactación, pero para las que tienen, por ejemplo, producción o previsión en la próxima lactación, en la actual, pues vemos aquí la suma de ambas. Genial. Este informe me parece muy interesante para poder enviárselo a mi veterinario, poder imprimirlo y enviárselo a mi veterinario. No sé si es posible. Sí, 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 este informe, la realidad es que la mayoría de los informes que hemos visto permiten esta posibilidad y sería aquí en impresión previa, vemos un botón que pone impresión previa. Si pinchamos aquí, podríamos ver este informe de manera visual en PDF. Tendríamos exactamente la misma información en Genial, PDF. ¿Vale? En genial, este caso gracias. serían 2 páginas y simplemente lo podríamos guardar en nuestro ordenador o enviarlo por correo electrónico a nuestro veterinario. Vale. Y luego, por último, nuestro último informe que queríamos mostrar, y quizás el más importante, a lo mejor es ya más relacionado con la previsión de leche global de toda la granja, es el de previsión. Este informe se basa en los datos individuales de cada una de las vacas del rebaño, de la producción o de las entregas de leche y de los datos de reproducción. Como comentábamos al principio del seminario, cuanto mayor sea el registro de datos, cuanto más datos se registren, mejor será este análisis y más cercano y más certero. Bueno, aquí vemos la información de tanto de este año, del 2022, como del año que viene, del 2023. Entonces, vemos que tenemos, bueno, aquí lo vemos por periodos, por meses, y vemos también aquí 3 bloques. Vemos el bloque de lo previsto, el bloque de lo realizado y el bloque del año anterior para comparar. Entonces aquí, en función de todos los datos que hemos registrado, de todas las entregas, en el bloque de registrado, pues podemos ver toda la información de lo registrado, ¿vale? De lo que sí que, de lo que existe, de lo que se ha ido introduciendo en el programa. También, claro, hasta esto solamente ocurre hasta la fecha actual, que es hasta la última a la que le hemos registrado datos. En el bloque de previsto, lo que sí que tenemos es lo previsto hasta el final del próximo año, hasta el final del año 2023. Entonces, aquí lo que vemos es información prevista, pues basándonos en estas entregas, en estos eventos reproductivos, etcétera. Aquí, Este informe me parece que está muy bien, sí, pero sí, sí. ¿podríamos hacer alguna simulación? Es decir, cambiar algún valor para ver cómo podríamos, bueno, optimizar un poco más la producción. Sí, sí que existe esa posibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos lo previsto para los próximos años. Aquí vemos la desviación de lo que, por si queréis ver a lo mejor si os habéis desviado mucho de lo registrado o no, de lo previsto o no. Y aquí, para hacer simulaciones, vamos de nuevo a propiedades, a nuestro botón de propiedades. Aquí vemos aquí en reproductivo, pues lo calculado en base a los eventos reproductivos reales, pero podemos hacer simulaciones. Por ejemplo, aquí pinchamos en manual y digamos que en lugar de 402 de intervalo entre partos, pues tenemos 365. El periodo de secado, pues vamos a poner que 50. Edad media, el primer parto, 24. Y duración media de la gestación, pues 277. Y aquí lo que está haciendo es hacer un recálculo. Aquí ha recalculado ahora lo previsto para los próximos meses. Esta sería la manera de hacer Genial. simulaciones. Aquí podríamos ver, pues, cambiando ciertos parámetros, ciertos indicadores, a lo mejor cambiando la situación de nuestra ganadería, ¿no? Si mejora o empeora la producción de leche. Perfecto, muchas gracias. Vale.
Nada, y luego aquí, bueno, por último, el último bloque lo que muestra es simplemente el año previo para que tengamos la comparación de lo realizado en el año actual y de lo realizado o de lo producido de las entregas del año anterior. Muy bien. Bueno, este informe permite dos formas de visualización. Por un lado, la impresión previa, que tendríamos lo mismo que estábamos viendo, pero de manera en PDF, y también tendríamos un resumen. El resumen al final nos muestra menos información, pero de una manera más general. Entonces, también puede ser algo de interés para los usuarios. Bueno, pues con esto terminamos con la previsión de leche. En resumen, como consejo, la idea sería meter cuantos más datos, mejor. Si no hubiese tiempo hacerlo a diario o cada 2 días, se podrá hacer como mínimo una vez al mes para que funcione esta previsión de leche adecuadamente. Es un informe sencillo y potente y nada, recordad, las entregas hay que introducirlas manualmente, no hay ninguna posibilidad de importarlas. Y por otro lado, hay que introducirlo desde el ordenador. No, estas entregas no permite la introducción por el móvil. Tendría que hacerse directamente desde el ordenador.